A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En Panorama hoy vamos a tratar un tema de enorme trascendencia para el país, ¿no? Casi ha pasado inadvertido algunos hechos, pero es indispensable recuperar el tema de que está en juego la libertad de expresión. Y digo esto porque un país en democracia demanda de libertad de expresión y las herramientas fundamentales para que haya una auténtica libertad de expresión son los medios de comunicación. En este sentido, el 16 de abril del año 2016 se convocó a un concurso para el otorgamiento de 1.472 frecuencias de radio y televisión. Y este tema se vuelve vigente por cuanto la Contraloría General del Estado acaba de emitir un informe que determina la legalidad, la veracidad y la propiedad con que fueron analizados y calificados los documentos que se presentaron en Ararcotel para la adjudicación de las frecuencias. Para tratar este tema está con nosotros ahora el arquitecto Fernando Najas, empresario, persona destacada de larga trayectoria, muy conocido en nuestro medio y que ha sido el impulsor de algunas iniciativas como la creación de la Asociación de Canales Regionales y Comunitarios, ¿no? Y con él vamos a tratar, que es una persona que conoce el tema. Bienvenido, arquitecto Najas. ¿Cómo ve la convocatoria al concurso y esta decisión a la que ha llegado el informe de auditoría de la Contraloría General de la Nación? Gracias, Edgar. Bien, el informe de la Contraloría es una pequeña válvula de escape que destapa todas las miserias y toda la trayectoria de mal recorrido en el concurso de frecuencias y antes del concurso de frecuencias. No se puede hacer una independencia que muchas personas quieren que se la haga a partir del concurso de frecuencias, desconociendo todos los elementos y todo lo que se recorrió anteriormente con respecto a la comunicación y a la concesión de frecuencias. Existieron anteriormente una serie de informes que van desde aquel dispuesto por la constituyente en que una comisión debía generar una serie de análisis a los procesos de concesión de frecuencias que en buena forma ha sido desconocido. En base de ese mismo informe, incluso posteriormente hace otro informe la Contraloría Nacional del Estado y también se desconoce completamente y no se llega a conclusiones de ninguna índole. El concurso de frecuencias viene a ser de lo que no queda la menor duda por efectos de las pruebas que se van dando, una especie de salvaguarda para que todo lo que se recorrió atrás, toda la corrupción que existió hacia atrás en años anteriores, sea eliminada o sea ignorada y se genere una especie de certificado de virginidad a todos los concursantes que entrarían a participar como nuevos concesionarios en determinado instante. Existe algo de historia que es importante recordar
porque el concurso de frecuencias viene a ser simplemente parte de una estrategia, de un catecismo generado al inicio del gobierno de Correa, que era uno de los portavoces del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI tuvo estrategias perfectamente establecidas con respecto a lo que se debía hacer relacionado con la comunicación. Los regímenes totalitarios normalmente, una de las primeras condiciones de su catecismo están en la de controlar los medios de comunicación. Y así se hizo inclusive con absurdos increíbles aplaudidos por todo el mundo dentro de las normas de la Constitución, en la que sin mediar ningún estudio, ni mediar nada más que el entusiasmo que despertaba en ese momento el líder, que las frecuencias que estaban en un 90% representadas o concedidas a la empresa privada tenían que repartirse en un 33% para frecuencias operativas por los privados, un 33% por los medios públicos y un 34% por medios comunitarios. Por medios comunitarios que inclusive en su definición existen una serie de ambigüedades, porque las comunidades son simplemente agrupaciones. Demanda un análisis más detenido, un análisis muy detenido, porque hay algunas entidades, empresas que se constituyeron a último momento y le pusieron el membrete de comunitarios para participar en el concurso. Pero volvamos a un tema que es el origen. Usted ha calificado que este fue parte de un proceso político. Entonces debemos entender que esta convocatoria al concurso de frecuencias fue un proceso político y no un proceso técnico, en donde además se irrespetó el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece un régimen de seguridad jurídica, lo cual obliga al respeto de la Constitución, las leyes vigentes y los contratos que obviamente ha celebrado el Estado. Y a la fecha, muchos concesionarios tenían sus contratos vigentes antes de la convocatoria, fueron represados otros porque ya había la intención de convocar a este concurso. Entonces, este concurso político, que ahora de alguna manera ya no es el informe de Contraloría, no es una válvula de escape, sino que ya propone cosas y dice que este proceso no sirve, porque el análisis permite concluir en que no se han respetado las leyes de la República, se han irrespetado los contratos y que existen irregularidades en el proceso. No sé si usted nos puede agregar y concretar cuáles son las irregularidades que ha detectado la Contraloría General del Estado. Bueno, nos vamos a concretar porque tú lo estás pidiendo así al tema del informe de la Contraloría, que en términos generales encuentra 4 grupos culpables. La intención siempre de la ley de comunicación fue democratizar el espectro radioeléctrico, y resulta que los resultados a la final son opuestos completamente a esta disposición, porque encontramos 3 grupos detectados por la Contraloría que ya estuvieron detectados obviamente en los informes anteriores desde la época del 2009, luego del informe de la Contraloría, un informe después por uno de los ministros de Estado sobre el tema de comunicaciones. O sea, ya se conocía que existían grupos monopólicos que habían concentrado el tema de frecuencias. Entonces hay, como se llama, uno de estos grupos, un radiodifusor que tiene sobre 100 frecuencias a lo largo de la República. El caso más clamoroso y que ha sido motivo de reclamos permanentes por nuestra parte, por Telesucesos, ha sido el del famoso fantasma, un señor identificado como tal, pero que tiene nombre y apellido, es el señor Ángel González, un extranjero que vive en Miami, es lo que tengo entendido es guatemalteco, y que ya tenía 100 y pico de frecuencias a su haber, comenzando con RTS, con nombre y apellido, y luego quería optar 100 y pico de frecuencias más
por efecto del interés que se podría dar en el tema de frecuencias, sobre todo en la televisión, porque las frecuencias VHF dejan de tener operación práctica para la televisión digital, que queda en manos exclusivamente de las frecuencias UHF. Entonces el objetivo de este señor era captar todas las frecuencias UHF y hacerse de todas estas frecuencias y de todos estos canales. O sea, un proceso de un monopolio, pero tremendo, más aún en mano de un extranjero que a través de testaferros trataba de captar estas Yo creo que en frecuencias. este caso podemos distinguir tres cosas en específico. Primero, que a través de la reglamentación se cambia la ley que prohíbe que los medios de comunicación estén en manos de extranjeros. Y eso se modificó y ha permitido la participación de este señor a través de segundas o terceras personas. Pero ahí la Contraloría ha descubierto un hecho interesante que amerita una investigación más a fondo, porque son personas diferentes, empresas distintas que ejercen la representación legal, pero que coincidentemente están manejados por el mismo patrono, y esto se ha comprobado a través del número patronal de la Seguridad Social y de las cuentas de los bancos. Entonces, esto no es... se está violentando la ley. Esto no es un típico caso de testaferrismo. Mira, yo creo que nuestro país ha tenido uno de los méritos más increíbles dentro del derecho internacional. Ha creado la facultad de testaferros. Y creo que es uno de los honoris causa, de los horroris causa que no le han dado al presidente. Debían haber dado un título especial de honoris causa por haber sido el gestor de una estructura de testaferrismo que le estamos viendo. Y este título sí muy merecido, ¿no? En general para todo, pues, en general para todo, porque vemos que el vicepresidente de la República que está en la cárcel, dicen, no me han encontrado ninguna prueba. Todos niegan, o sea, todos niegan porque saben que la estructura de esconder sus pecados y sus trafacías, pues está encaminada a través de testaferros. El testaferrismo es un delito que está sancionado por el Código Penal ecuatoriano y se ha entendido básicamente en acciones relacionadas con el SRI, con las aduanas, pero las telecomunicaciones, las comunicaciones no podían estar exentas de esta sabiduría especial ecuatoriana. Y las pruebas son patentes y miserables y con una complicidad brutal de las autoridades del Arcotel. Te voy a comentar algo que es curioso. Se detectó que al inicio no se detectó, sino al inicio de las actividades de la televisión, los concesionarios fueron personas naturales. No había mayor estructura y conocimiento sobre lo que iba a pasar a lo largo del tiempo. Pasó el tiempo y los concesionarios se fueron muriendo. Y al morirse la concesión, que es un bien inmaterial, que no es de propiedad del concesionario, tenía que ser revertido al Estado porque los herederos no podían ser herederos de algo que no les pertenecía. Entonces, hace más de un año, la Arcotel determinó que todas las personas naturales que existían al momento como concesionarios tenían que cambiar su condición jurídica a personas jurídicas. Y efectivamente se dictó eso porque tiene sentido de que las concesiones no se den a personas naturales, sino a personas jurídicas. Cuando llegue el concurso de frecuencias, mira la sinvergüencería que se presenta. Todas las condiciones para calificar acciones de testaferrismo se dan solamente para personas naturales
y no se da para personas jurídicas. Entonces, estuvimos protestando permanentemente sobre este tema nosotros en las autoridades del Arcotel, y decían que no se habían impuesto en las condiciones del concurso ninguna limitación que puede establecer condiciones de testaferrismo en las compañías, sino es personas Pero naturales. Aquí se ha detectado, la Contraloría ha detectado un hecho, que es a la vez que se obliga a la constitución de empresas, de compañías, para que no sean las personas naturales los concesionarios, se establecía la obligatoriedad para que se notifique al Arcotel los cesión de participaciones o la transferencia de acciones, y también los representantes legales. Pero aquí se ha descubierto que se cambió a último momento durante el concurso, al momento de la presentación de las solicitudes, que se había cambiado, se habían hecho cesión de las participaciones de las compañías y el cambio de representantes legales, pero que tampoco se notificó al Arcotel, lo cual invalida la presentación de esos documentos. Mira, analizado un poco en derecho todo lo que se fue dando, nos topamos de que no hubieron una, sino cientos de omisiones de lo que disponían las leyes y disponían las autoridades, que dispusieron las mismas autoridades. El hecho de transferencia de las acciones, que tenía que tener una autorización previa del Arcotel para evitar que las acciones en una compañía anónima pues simplemente pasen de nombre sin conocimiento de quién venían. O sea, para evitar una mecánica, pero lo más ágil en la escuela de testaferros, pues tampoco se cumplió. O sea, no hay nada que no se haya omitido para irrumpir contra las disposiciones legales. Ahora, es justamente lo que comentabas tú, en el sentido de que el momento en que se firmaron contratos de concesión, pues se establecieron condiciones puntuales que debían cumplir tanto los concesionarios como el Estado. Como Correa no cumplía absolutamente nada, sino que él daba disposiciones de hecho y no de derecho, pues simple y llanamente se procedió a no renovar las concesiones en forma ilegal. Aquellas concesiones que obviamente habían cumplido con todas las condicionantes establecidas en sus contratos de concesión. Es inaudito. Esto colocó en su momento, cuando se habían vencido como 130 y pico de frecuencias, en una condición de indefensión a los concesionarios, e inclusive a los concesionarios futuros, porque seguían vigentes los contratos de concesión que no se habían vencido, y que daba pues un espacio en el que el poder hizo lo que le dio la santísima gana para efecto de convocar el concurso de frecuencias y halagar en alguna forma o dar expectativas de algún tipo de opciones para continuar en una actividad absolutamente lícita como es las comunicaciones, a aquellas personas que habían se les había caducado su espacio o su permiso de concesión. Pero quiero comentarte, quiero leerte algo relacionado, bueno, en que en una de las cláusulas del contrato, de los contratos vigentes, se establecía que las concesiones debían ser renovadas automáticamente si se cumplían dos condiciones. La una era relacionada con la presentación de una solicitud con 60 días antes del vencimiento de la concesión, manifestar el deseo de continuar como concesionario. Y la segunda era de haber cumplido más de 10 o 12 condicionantes que establecían los contratos de concesión. Efectivamente se cumplieron, en muchos casos se cumplieron las disposiciones que establecía el contrato, pero definitivamente se ignoraron, ¿no? Y eso causó permanentemente, en nuestro caso, un reclamo que fue desoído completamente sin ningún tipo de razón jurídica.
ha sido desoída y en este momento la volvemos a retomar. Porque ¿qué es lo que pasa si es que el país cede a contemporizar razones de hecho y de relaciones de hecho, reemplazarlas por derechos adquiridos? Pues simplemente lo que viene para adelante va a ser un continuo proceso de irrupción sobre los derechos de las personas, los derechos en cualquier nivel. Entonces, la propuesta nuestra, la propuesta de Telesucesos, es que se respeten nuestro contrato de concesión, se renueven, como decían los contratos, se renueven esos contratos de concesión, y curiosamente la autoridad que en ese momento dispuso que no se renueve en caso de Telesucesos el contrato de concesión de 130 y pico de frecuencias que estaban en el mismo estado que el nuestro, pues se renovaron dos especialmente. Eso va a generar también una serie de preguntas y acciones que tendrán que ser incluso penales y económicas con quienes hicieron tabla rasa de lo que les daba la santísima gana, ¿no? Es decir, ha sido un proceso absolutamente irregular, ilegal, de comienzo a fin, porque al momento de la convocatoria se renuevan a los contratos a algunos concesionarios y a otros no. Es decir, no hay lo que la Constitución y las leyes de la República garantizan, que es la igualdad ante la ley. Pero ya visto en el proceso de calificación, también se ha detectado que se acreditan puntos a unos concesionarios o algunas solicitudes y a otros no. Y se respeta lo que establece concretamente el artículo 107 de la Ley Orgánica de Comunicación, que dice que a los actuales concesionarios se les reconocerá 20 puntos por la experiencia y las inversiones realizadas, pero este puntaje adicional a la hora de calificar solo se acreditó en la primera fase y respetando la ley. Es decir, un proceso plagado de irregularidades y de ilegalidades. ¿Cómo entender esto? Bueno, el entender es muy sencillo. Primeramente porque todos quienes, los funcionarios que obraron en todo este proceso, pues simplemente cumplían disposiciones de un catecismo político. No había nada más que hacer. O sea, yo diría que y tendrán que tener sus responsabilidades porque fueron expeditos en crear toda clase de artimañas para no cumplir la ley y para beneficiar a determinadas personas. Lo curioso, por ejemplo, en el caso del Fantasma, que es increíble. El Fantasma obtiene los mejores puntajes con empresas que se habían creado un mes antes. Pese a que se pedía a los anteriores concesionarios trayectorias económicas de presentaciones de impuesto a la renta de años anteriores y una serie de condiciones que determinaban cuál había sido su camino en el tema de concesiones, pues los señores que habían creado unos pelagatos vendedores de esferográficas, de pronto se constituían en verdaderos calificados con los mejores puntajes, lo que estás tú indicando. Y en los puntajes se les acredita el 20% o se acredita el 20% a los concesionarios anteriores y no como determinaba la ley, que tenía que reconocerse una vez que los puntajes pasaban al Cordicom. En la fase final. Cosa curiosa también, el Cordicom. Se hace un concurso y ya una vez que el concurso estaba en camino, pues simple y llanamente se crean otras condiciones del concurso. Curiosamente, sí, con posterioridad se aprueba un reglamento de calificación. Esto es inaudito. Oye, pero el abogado que interviene en el Cordicom, nada menos que es el abogado del Fantasma, por favor. O sea, ¿cómo?
Ha sido tal el nivel de impunidad que hemos vivido, la creencia de que todo lo que se podía hacer iba a quedar sin castigo, todas las irregularidades, todos los delitos, todos los atracos, porque como nunca en nuestro país, el país ha estado podrido de la angurria y la desesperación por apropiarse de lo indebido. No tenía límites, y no tenía límites porque se suponía que, como en el caso de Adolfo Hitler, el poder o el Estado y esta famosa Alianza País era un partido político de 1000 años o de 300 años, en donde ya los hijos, los nietos y los tataranietos iban a disfrutar de lo robado. Es decir, ese es más o menos toda la fantasía. La ley, se las respeta constituciones, todo, prevalidos de que los organismos de control, como la seguían en manos de Contraloría, ellos, sí. la justicia, estaban pues convencidos de que esto no iba a pasar. Tanto es así que el Observatorio de Frecuencias presentó una demanda de inconstitucionalidad. Y como sabemos, no ha tenido ninguna acogida esa demanda. En Panorama estuvo hoy con nosotros el arquitecto Fernando Najas, quien nos ha explicado las irregularidades e ilegalidades cometidas durante el proceso de concesión de frecuencias convocado por Arcotel y calificado por la Córdico. Gracias, arquitecto. Pero no te despidas todavía, porque te voy a dar una cereza gigantesca en el pastel. Mira, se concedieron 160 y pico de títulos habilitantes porque se cambió el concepto de concesión con el título rimbombante de habilitante. Voy a leer una de las condiciones que establece que el título habilitante no sirve para maldita la gracia. Les voy a leer para que se compruebe que la patraña que se había organizado para controlar a los medios de comunicación persistía a través de todas las disposiciones que estaban vigentes en el título habilitante. Dice: el presente contrato de concesión de frecuencias terminará por las causales establecidas para el efecto en la Ley Orgánica de Comunicación, Ley Orgánica de Telecomunicaciones y demás normativa aplicable. O sea, el concesionario está sujeto no a condiciones puntuales, operativas dentro de su concesión, sino a aquellas que están descritas en las leyes, reglamentos, disposiciones, etcétera, etcétera. Pero más que nada supeditada a la subjetividad de la autoridad. Por supuesto, pero aquí viene la cosa más importante. Eso ya es inaudito. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, previo el debido proceso, resolverá la terminación de la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión de conformidad con la normativa que establezca la Arcotel. No es la establecida, sino la que a futuro establezca. O sea, alguien podría firmar un convenio o un contrato en donde las condiciones del contrato están sujetas a condiciones que establecería una de las partes. Uno de los absurdos y las contradicciones más grandes que puede existir en cualquier tipo de contrato que se suscriba. Este es un absurdo jurídico. Este es uno de los absurdos. Esto no se puede admitir. Quienes tienen los títulos habilitantes o gran parte de ¿Cómo los que se los tienen, puede someter a alguien a hacia condiciones futuras sujetas a la decisión política? Esa es una de las cerezas en el pastel. Hay muchas más. Y gracias, Edgar, por esta relación de trabajo casi, en donde tú has participado como gran conocedor y gran veedor en su momento del concurso. Veedor siempre y cuando te dejaban ver algo. No, tuvimos que demandar ante las autoridades de justicia y solo con la sentencia se vieron obligados a entregar la información que ellos quisieran. Les daba la santísima Pero la gana, ciudadanía que tiene que entender que nosotros estamos defendiendo la libertad de expresión, es el derecho que tienen los ciudadanos
a escuchar o a mirar los programas que sean de su interés. No es lógico, no es aceptable que se pretenda imponernos una programación uniforme a todas las radiodifusoras y a los canales de televisión. Esto es lo que tiene que defender la ciudadanía, porque este es un derecho irrenunciable de los pueblos y una obligación del Estado. Yo te voy a pedir un segundo capítulo para terminar, que ya es una de las novedades del día que todavía no se destapa. Y es la intención de las autoridades de telecomunicaciones de subdividir el espectro radioeléctrico. Para ejemplarizar el asunto, si en este momento existen 1.600 radiodifusoras, habrán a futuro 3.200 radiodifusoras. Entonces esa es la novedad del día que en algún momento... Esto implicaría pues prácticamente la liquidación de las empresas de radio y televisión, porque sería insostenible. Así es. Muchísimas gracias al arquitecto Fernando Najas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.